Y forjado el rojo vivo, nuestra caja de Pandora, también, naturalmente, Víctor Lucía ha forjado su libro. Muy bueno, y su terapia al mismo tiempo. Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la franja horaria que nos estén viendo. Adelante, Víctor. Muy buenas tardes, Xavi, muy buenas tardes y qué gran presentación, qué gran introducción la tuya aquí con este fuego que se ve, ¿no? Me encanta la imagen esa de que habéis puesto de introducción del fuego sagrado, porque yo vengo un poco a hablar de esto, ¿no? Del fuego, del fuego. Fíjate que estamos en un momento histórico que todos los que estamos vivos tenemos la suerte, ¿no? De estar en este momento donde podemos decir que el fuego sagrado está bajando la Tierra, ¿no? Y no estoy hablando del calentamiento global, que ahora tan de moda, ¿no? Y que vamos a escuchar cada vez más. O sea, salimos del tema que ya sabemos para entrar ahora en el tema de la calentología. Pero, bueno, esto del Homo Deus, yo no sé si la audiencia que nos está viendo conoce algo, ¿no? Del Homo Deus. Ha leído. El primero en hablar de ello fue nuestro amigo Harari, no sé si os acordáis. Harari es el intelectual, un intelectual israelí, que en su libro, ¿no? Homo sapiens, de Homo sapiens a Homo Deus, habla del cambio tecnológico que estamos viviendo ya desde ahora, que va a convertir al Homo sapiens, a la especie del Homo sapiens, en Homo Deus a través de la tecnología, ¿no? A través de lo que son los implantes neuronales, a través de la tecnología de grafeno, inteligencia artificial. Entonces, él dice que el ser humano va a adquirir unos poderes divinos a través de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Yo cuando leí ese libro flipé porque este tío va en serio. O sea, esto es real. No sé si los oyentes lo saben, pero esto es real. O sea, esto ya se está dando. Esto ya es real. La inteligencia artificial se está desarrollando a una velocidad imparable que ya muy pronto vamos a empezar a verlo, los efectos que esto tiene en las vidas. Sabemos que la nanotecnología están generando a través de lo que ya sabemos, ¿no? De las inoculaciones, ya están generando efectos en las personas. Entonces, se trata justamente de llevar a la humanidad a un nuevo paradigma basado en la tecnología, la inteligencia artificial, la blockchain, bueno, un poco lo que hemos visto en el famoso foro Davos, ¿verdad? Entonces, yo frente a esto, lo que digo, cómo yo me posiciono, ¿no? Yo soy, soy Víctor Lucía, tú me has presentado, de profesión psicólogo transpersonal, acompaño a personas en sus procesos de crecimiento personal y de desarrollo de la conciencia a través de diferentes herramientas de amplificación de la conciencia. Trabajo con plantas maestras, pero también trabajo con respiración y con meditaciones, ¿no? El objetivo es ampliar la conciencia y elevar la vibración para desde ahí, ¿no? Poder contemplar, digamos, los problemas de nuestro día a día desde otra perspectiva, ¿no? Problemas económicos o relaciones de pareja, cualquier cosa que se manifieste como un problema en nuestra vida, si lo contemplamos desde una perspectiva de mayor conciencia, se convierte en una bendición, porque es una forma de hacernos crecer. Y entonces yo a la conclusión a la que voy llegando, estudiando también la Cábala, porque soy estudiante de Cábala desde hace varios años, la estudio, me encanta, la Torá y el Zohar también, es que resulta que todo esto ya había sido predicho, lo que estamos viviendo, ¿no? Este cambio de paradigma había sido predicho, es lo que se llama en el Apocalipsis el final de los tiempos. El final de los tiempos no es realmente el final del mundo, o sea, no es que se vaya a acabar el mundo. Lo que ocurre es que Apocalipsis viene del griego, que significa que se desvela, se corre, es como que se corre el velo, ¿sí? Es la revelación. ¿Y qué es lo que se revela? Pues se revela todo aquello que estaba oculto, ¿no? Entonces, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta
que había muchas cosas que eran mentira, ¿no? Pues el cuento, por ejemplo, de la política, el cuento de la economía, ¿no? Muchas cosas que vemos que no es una ficción. Y se ve, ¿no? Y todos estamos pudiendo ver cómo los gobiernos están manejados por títeres en las sombras, que son los que orquestan estos procesos para llevar a la sociedad a donde ellos quieren, ¿no? A través, pues, de destruir la economía y a través, sobre todo, del miedo, ¿no? Porque sabes que el miedo les gusta mucho, les pone mucho a ellos el miedo y es la forma que tienen de programar a la humanidad, ¿no? A través del miedo. Y de mover, digamos, los cuerpos hacia donde ellos quieren que vayas. Entonces, dándonos cuenta de cómo ellos mueven, cómo orquestan, ¿no? Especialmente el 2020 ha sido un año en el que los que hemos estado ahí nos hemos dado mucha cuenta, ¿no? De qué poder tienen, ¿no? Para crear todo un teatro y hacer que todo el mundo crea en ello. Es impresionante, ¿eh? Y en mover a tanta gente, o sea, directamente, ¿no? A través de sus mensajes de programación, a través de la televisión y como ya sabemos que lo hacen, ¿no? A través de esa programación lingüística. Resulta que en estos tiempos que vivimos ahora, la humanidad se está como diferenciando, no hay como una brecha. Entonces, hay una parte de la humanidad que va a ir directamente hacia lo que es el Homo Deus tecnológico, ¿no? A través de esos implantes que ya muchos ya tienen eso, ¿sabes? Sabéis que muchos ya tienen en su sangre ARN, que es una tecnología bastante avanzada, ¿no? Es experimental, pero es avanzada, que lo que está haciendo es modificando el ADN, con lo cual ya prácticamente son seres humanos híbridos. Seres humanos que su ADN, al ser modificado artificialmente, de hecho, se ha creado una patente para decir que estos seres humanos ya no son seres humanos, o sea, tienen una propiedad, son propiedad de alguien que es el que ha modificado el ADN, ¿no? Porque sabes que el autor, el propietario, se le atribuye aquel que de alguna manera tiene el código, ¿no? Tiene el código, tiene la capacidad de modificar el código. Entonces, nuestro código genético sabemos que es propiedad del creador, ¿no? Porque ese código genético no lo hemos creado nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando ya aparecen seres humanos híbridos con ADN modificado, el cuento cambia. El cuento cambia porque vamos a ver cómo eso van a intentar patentar. Van a intentar patentar a esos seres humanos. Entonces vemos como te decía Xavi, la humanidad se empieza a dividir en dos. Entonces tenemos una humanidad que, claro, como está en el tener, va hacia el tener y no hacia el ser, ¿no? Se han perdido en el camino porque no se reconocen a sí mismos en la existencia, están siendo llevados, ¿verdad? Están siendo gobernados, llevados a meterse en el cuerpo estas tecnologías que te estoy contando y que irremediablemente están yendo hacia un lugar que es el Homo Deus tecnológico. El problema del Homo Deus tecnológico es que está basado en una jerarquía, ¿no? Donde arriba del todo están los que realmente tienen el poder. Y los que están abajo de la pirámide, digamos, porque sabemos que esto siempre es un sistema piramidal, ¿no? Ya sabemos ese símbolo, lo que nos quiere decir de la pirámide. Los que están abajo van a ser estos seres humanos híbridos, patentados, ¿no? Con patentados. Y entonces, la otra humanidad es la que yo llamo la humanidad del Homo Deus espiritual, que son aquellos que están abriendo sus ojos, pero no los ojos físicos, que todos los tenemos abiertos, sino los ojos, ¿verdad?, del alma. Los ojos del alma, ¿no? Por eso se dice estamos despertando. Estamos despertando. Y bueno, yo donde me quiero enfocar es en el Homo Deus espiritual. Entonces, lo que hago es acompañar y los cursos que hago, el curso que empiezo el 27 de noviembre, es para preparar, para facilitar, preparar y acompañar con todas las herramientas que yo he podido adquirir en este tiempo a este cambio de conciencia, ¿no? A través de las herramientas de ampliar la conciencia para que podamos despertar, abrir los ojos espirituales y poder digamos, reconocernos como
como Homo Deus, es decir, como dioses encarnados en un cuerpo, en la experiencia, que podamos reconocernos realmente, ¿no? Sin necesidad de tener que implantarnos una tecnología que nos lleve, ¿no? Porque por un lado, por un camino o por otro, se va a llegar igual. Se va a llegar igual al Homo Deus. Es decir, el destino es el mismo. Pero para mí es mucho más bonito y más armonioso, ¿verdad? Hacerlo desde una tecnología que es espiritual que una tecnología, digamos, artificial, que es la que se están planteando esta gente, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera aproximación que hago. En el tema del masterclass, dijéramos que será el 27 de noviembre. ¿Qué encontrarán las personas en un momento dado cuando hagan el masterclass contigo? ¿Qué podrán hacer el cambio diferencial? ¿Qué les podrás mostrar? ¿Qué le podrás hacer? Mira, esto Entiendo que eres licenciado de psicología, ¿no? Eres psicólogo de carrera. Soy licenciado en psicología, tengo un máster en terapia transpersonal y un doctorado también en antropología, porque vale. me gusta... Me es muy grato, aclarar este concepto, porque las personas que realmente tienen una carrera y más a más se han desarrollado hacia la mostración de esa carrera, hacia crecimiento personal, yo realmente te lo agradezco realmente, porque dan un granito de arena más allá que cuando dicen, no, mi carrera de la vida, no sé qué, no. Tú eres una persona con estudios claro. Que están certificados y más a más te han servido para poder ayudar a la gente en el crecimiento personal. O sea, claro. Lo has podido diferenciar, lo has podido reacondicionar y no son incompatibles ni muchísimo menos. Es lo que ha dado la apertura y fortaleza para llevarlo con ritmo, éxito y dentro del ámbito de la psicología, ya que así lo eres. Me parece muy correcto. Exacto, Xavi. Realmente, a ver, el gran punto diferencial que yo siento que yo doy, ¿no? en estos cursos es que gracias a mi bagaje como psicólogo y mi experiencia, que tengo más de 10 años como psicólogo, lo que vamos a hacer son ejercicios, técnicas muy prácticas, muy aplicables, basadas en la psicología, porque al final, si queremos hacer este salto evolutivo de conciencia, necesitamos, sobre todo, herramientas para conocer cómo funciona nuestra psique. Porque para poner orden en nuestra psique, primero tenemos que saber cómo funciona. Entonces, yo empiezo por esa base. Es decir, tengo que decir que este masterclass es gratuito, ¿eh? O sea, lo voy a hacer gratuito para que las personas puedan acceder a este curso. Y la primera parte, o sea, las primeras clases, tienen que ver con el siguiente concepto, es decir, nosotros, el problema que tenemos, sobre todo, ¿no? Gran parte del problema que tenemos en la existencia es que nos hemos identificado con algo que se llama la persona, la personalidad, ¿sí? Que es básicamente las identificaciones que tenemos con nuestro ego. Con nuestro ego, como por ejemplo nuestra imagen, nuestro cuerpo físico, nuestras propiedades, ¿no? Entonces, a través de estos que es súper biológico, o sea, es la parte de la mente, digamos, que es más biológica, que el objetivo es, o sea, el propósito es básicamente conservar el instinto de conservación biológico, el instinto social, el instinto gregario y el instinto sexual. Son 3 instintos muy potentes que forman parte de lo que es el cerebro animal, el cerebro límbico, ¿sí? El sistema límbico y el hipotálamo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es lo que todas las tradiciones siempre han hablado. Por ejemplo, si nos vamos a la Torá, han hablado como el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Esto es, también podemos verlo como, por ejemplo, el Satán. No es más que el instinto animal en nosotros que nos hace identificarnos con nuestro cuerpo y con nuestra existencia individual. Entonces, ¿qué ocurre? Que de eso se aprovecha el sistema, ¿no? Lo que podríamos llamar la Matrix, para manipular a las personas. Si te fijas, toda la manipulación tiene que ver con esto. Es decir, con guiarte a través de estos impulsos que tienen las personas de querer pertenecer a un grupo. O sea,
tener un sistema de creencias para poder ser parte, ¿no?, de una familia, de un grupo social, querer conservar lo que es el confort, la seducción también a través de la sexualidad. Entonces, yo lo primero que muestro es cómo podemos conocer la manera en la que nos manipulan para poder salir de ahí. Es decir, primero tienes que conocer al enemigo. ¿Cómo opera el enemigo? El enemigo opera siempre a través del miedo. Entonces, lo que te hace es que te amenaza, ¿no? Te dice, si no te pones esto, te voy a meter una multa. Si haces esto, ¿verdad?, te va amenazando. Y entonces, mucha gente, como está, digamos, atrapada en esa cárcel mental, no ve más allá. Entonces, el curso vamos a partir de lo que es la persona y vamos a ver cómo realmente nosotros no somos una persona. La persona es la máscara. Simplemente es una máscara, no es un ser vivo realmente. Es la máscara, la persona. Entonces, y vamos a conocer cómo funciona la personalidad para poder ver cómo salir de esa programación, porque al final es una programación, ¿sí? La personalidad es una programación. Y al salir de esa programación ya podremos dar el salto evolutivo de la conciencia. Pero yo lo que veo es que ahora mismo queremos dar el salto evolutivo, pero nos faltan herramientas muchas veces. Nos faltan herramientas, ¿no? Entonces, esas herramientas son las que yo propongo. Y son herramientas que vienen mucho de la psicología, ¿sí? Vienen de la psicología, como lo que estoy explicando ahora, ¿no? De cómo funciona la personalidad, cómo funciona la mente conceptual, cómo funcionan las creencias, los sistemas de creencias, ¿verdad? Es decir, todos tenemos sistemas de creencias que hemos heredado de la familia, que vienen de nuestros padres o que vienen de la sociedad. Y esos sistemas de creencias justamente son los que mantienen la programación de los paradigmas y son los que mantienen una realidad. O sea, la realidad está creada a partir de esos sistemas de creencias. Entonces, vamos a ver qué sistemas de creencias tenemos y a ver qué podemos cambiar, ¿verdad? Porque en el momento en el que hay sufrimiento, siempre que estamos sufriendo es porque estamos teniendo un sistema de creencias que no es, podemos decir que no es el mejor, o sea, que no es el útil, no nos está sirviendo, no nos está funcionando. El sistema de creencias no nos funciona para nosotros tener esa plenitud, ¿verdad? Esa paz interior, esa felicidad. Entonces, primero es el sistema de creencias lo que vamos a ver en este masterclass, ¿eh? ¿Qué sistema de creencias estamos teniendo? Y entonces ahora lo que estamos viendo es que los sistemas de creencias, si te fijas, Xavi, se están cayendo. Muchos sistemas de creencias se están cayendo, ¿verdad? Porque la gente se está empezando a dar cuenta. Se están empezando a dar cuenta de que, para empezar, de que no son solamente el cuerpo físico, de que hay algo más, ¿no? Mucha gente está teniendo estas experiencias de saber que no son el cuerpo físico, que hay algo más. Pero tampoco hace falta que nos vayamos a lo tan espiritual, algo tan básico como darse cuenta de que resulta que es toda una estafa, o sea, que los que se supone que nos tienen que ayudar o cuidar nos están perjudicando, ¿no? Los que se supone que nos tienen que proteger resulta que son los que son nuestros captores, ¿no? Nuestros secuestradores. Y entonces mucha gente se le están cayendo los paradigmas uno por uno y eso puede producir mucho sufrimiento si no es bien acompañado, porque si a ti se te caen las creencias, te quedas en el limbo, ¿verdad? No sabes muy bien a dónde ir. Es como que se te mueve el piso, que dicen en Latinoamérica. Y los sistemas de creencias lo que hacen es sostener la inteligencia, sostener el entendimiento, sostener a la mente, ¿no? Sin creencia, con un sistema de creencias que se te cae, pues la gente dice, hostia, ¿dónde estoy parada? ¿No? Entonces, la idea es acompañar en este proceso de cambio evolutivo que estamos viviendo, donde muchas creencias se están poniendo en duda. Y lo vemos en todos los sectores, Xavi. O sea, en la economía, por ejemplo, ¿no? También la economía se está viendo, ¿no? La gran estafa que es el dinero fiat. Por eso aparecen las criptomonedas como posible solución. La gran estafa que es el Banco Central, en la política, en la religión, en la ciencia, ¿no? La supuesta ciencia,
¿no? Que vemos que lo que hacen básicamente es censurar y es una sola verdad, y si no sigues esa verdad, te borran, ¿no? Te borran las cosas, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Xavi. Sí, no, en el tema tal como dices, y a veces incluso presentando evidencias. Ahora que decías lo de la ciencia, que naturalmente hay muchísimos modelos, experiencias y demás a lo largo de la historia. La historia que nos han escrito y contado, me estabas haciendo recordar de una evidencia porque era un aficionado a mirar la luna y un astrónomo. Y bueno, el siglo pasado, mediados del siglo pasado, descubrió un puente físico en la Luna y dieron publicidad en un diario y demás. Bueno, se los comieron con patatas y estaban enseñando una fotografía. O sea, no es que dijéramos, se estaban inventando de que había un puente en la Luna, sino que estaban enseñando una fotografía y demás. Y yo esta historia no la conocía y el año pasado, el otro, me compré una Nikon Coolpix P900, que es una cámara Nikon que tiene 334 aumentos. Y nada, y el primer día, la primera tarde, salgo de un supermercado que la llevaba, miro el cielo, cojo, pum, le pego el zoom y tiro una foto. Y bueno, el LCD es pequeñito y demás, y lo paso al ordenador. Y veo el famoso puente. Yo estaba alucinando pepinillos, porque estamos acostumbrados al Google Luna, que te enseña las imágenes. Pero claro, es que tiene una definición, te digo que, bueno, a partir de ese momento es una cámara número 1 para poder observar la Luna, aparte de los telescopios. Y encontré la historia. Y claro, el puente era el mismo. Y entonces encontré la historia y lo que dices tú, lo machacaron vivo al hombre, enseñando el puente, lo que tú dices en un momento dado, ¿no? Que la historia pueden escribirla que fuera verdad, pero al final tienen que reincorporar diferentes datos y te la redirigen. O sea que al final lo que tú creas son unos parámetros alrededor de la persona, con la sensibilidad de la persona, para que esos parámetros se mantengan, sea el flujo de información cual sea, que realmente la persona sea el fuerte. O sea, la primera creencia es tu ser. Y a partir de aquí vas generando la malla de protección, más a más de un aspecto que nadie lo tiene realmente, que tú eres una persona de carrera bajo la base científica de la psicología, más a más con un juramento hipocrático. Es decir, aquellos que dices, bueno, llego al límite de lo que yo he estudiado, pero aportando con la experiencia y la base científica que tengo. Pero vamos rehaciendo el ser desde la psiquis, le vamos fortaleciendo y haciendo la fortaleza que sea lo que es evidente, que es la persona. A partir de aquí, que se blinde de la información externa y que sepa tener los parámetros medios que yo le voy a ofrecer para que energetice ese crecimiento personal de esta persona y al mismo tiempo se fortalezca respecto a la verdad o mentira que la persona le parezca a él, porque ya habrá cogido una base de valores real, no el que le digan, ni le prodigan, ni le conciencien. Xavi, así es, porque realmente, o sea, todo esto es genial, realmente lo que está pasando es por nuestro bien, porque la Tierra lo que quiere es tener seres humanos que sean autorresponsables, autoconscientes y autorrealizados. Entonces, seres humanos zombies dirigidos por sistemas de creencias, porque al final el sistema de creencias lo que hace es dirigir a las mentes y así es como controla las mentes de las personas. No está bien, eso no es sostenible. Eso no es sostenible. Entonces, si podríamos decir el creador o el universo, Dios, como cada uno lo quiera. Pero tú lo has dicho, de las personas, de los seres humanos que siguen siéndolo. Exacto. Y eso es, ¿no? O sea, que cada uno, cada ser, primero me alegra mucho saber lo que acabas de decir, porque, mira, es muy importante el tomar una decisión y hacer un acto en el que tú te declaras, yo soy, ¿no? A mí me gusta yo soy, te declaras como un ser vivo. Primero eres un ser, ¿vale? Y sales de esa persona que al final es una construcción, es un sistema de creencias y te conviertes en un ser. Y el ser
simplemente el ser lo que eres es un ser vivo. Y el ser vivo está pulsando desde el corazón en la existencia y está, como, digámoslo así, se está creando a sí mismo a través de las experiencias. Entonces tú cuando empiezas a vivir de esa manera desde el ser, ¿verdad? Ya no tienes que sostener creencias, sino que las creencias, que son necesarias, son para llevarte a algún sitio, son para sostenerte en un camino. Por eso lo más importante al final de todo esto es hacia dónde vamos. Por eso yo le llamo el camino del Homo Deus, porque para mí venimos de Dios y vamos hacia Dios. ¿Y qué es Dios? La unidad, ¿verdad? El todo, es decir, venimos de la fragmentación, ¿verdad? Porque la persona es la fragmentación. La persona se siente que no forma parte de la unidad, que está separada de la unidad. Y de ahí el sufrimiento, ¿verdad? La soledad y todo. Porque sentimos como que somos algo fragmentado. Entonces, de ahí es donde se aprovecha el sistema, porque si tú eres algo fragmentado y vas a morir, y te quedan, claro, si vas a morir y te quedan tantos años, lo que tienes que hacer es defenderte, ¿verdad? Defender tu vida. Entonces te voy a meter miedo, ¿verdad? Para que compres seguros, para que tengas un trabajo fijo, pagues una hipoteca, ¿no? Y lo único que vas a buscar en la vida es seguridad porque sabes que te vas a morir. Eso es muy triste, porque tu vida está manejada totalmente por el miedo. Entonces tenemos que salir de ahí, Lo que ya es prácticamente muy, muy, muy triste ya son los anuncios del entierro, que tengas un entierro seguro. Que los hay, ¿eh? Y con todos los respetos, naturalmente, al negocio de entierros, ¿no? Pero si tu vida, o sea, si el objetivo de tu vida es tener un entierro seguro, joder. Yo cuando lo veo digo, ya tienen, pero lo que tienen que tener, ¿eh? Un hacha, el Claro. Es que ellos saben cómo hacerlo, ¿no? Pues lo han hecho durante siglos, o sea, han hecho lo mismo. Realmente son muy repetitivos porque no han avanzado. En las técnicas son las mismas que utilizaba el Imperio Romano, incluso en Egipto. Entonces, es siempre lo mismo, a través del miedo. Entonces, como decíamos, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de que yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo, ¿vale? Pero yo no soy el cuerpo, o sea, y esto es fácil darse cuenta, porque cuando dormimos en la noche, por ejemplo, en los sueños, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo es posible que viajemos, verdad? Que viajemos a otras dimensiones y qué ocurre ahí, ¿no? ¿Qué ocurre en los sueños? ¿O qué ocurre cuando uno toma, por ejemplo, una planta maestra como la ayahuasca u otra planta y sale del cuerpo y experimenta otras dimensiones, otros universos? Y bueno, hay otras formas de llegar ahí, ¿no? A través de meditaciones, de ayunos. Entonces te das cuenta, cuando tienes una experiencia mística, te das cuenta de que tú no eres el cuerpo, de que el cuerpo lo estás utilizando como un avatar, ¿verdad? Como un avatar físico para tener una experiencia, encarnar, para tener una experiencia concreta. Pero tú eres mucho más que eso y yo soy mucho más que eso. Y ahí tenemos que partir, ¿no? De empezar a ver que realmente venimos de la unidad para poder experimentarnos en un cuerpo. Porque, fíjate, Xavi, yo hace tiempo me pregunté, y supongo que mucha gente que nos está viendo, ¿no? Esto seguro que se lo han preguntado. Yo me lo preguntaba, yo decía, a ver, ¿cómo es posible que si antes de nada, el origen, ¿no? Estaba la unidad, era toda una unidad perfecta, ¿no? Pongamos a Dios, como cada uno lo vea, ¿cómo Dios puede elegir salir de esa perfección, ¿verdad? De esa eternidad, de ese absoluto, para hacerse un hombre, o sea, para fragmentarse hasta el punto de convertirse en algo tan vulnerable como un ser humano, ¿verdad? Que mira cómo somos de vulnerables, biológicamente somos súper vulnerables. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible, no? Y porque ahí aparece todo sufrimiento, el sentirte separado de los demás, el sentir que tu vida no tiene un sentido de conexión con la unidad. Y yo estaba en eso, ¿no? Y de repente me llegó la solución y es, claro, es que para poder, Dios para poder experimentarse a sí mismo, ¿no? En la materia, tiene que crearse un cuerpo, tiene que haber una fragmentación. Y porque eso es lo que te permite acariciar, eso es lo que te permite besar, eso es lo que te permite vivir, ¿no? La experiencia, tener una experiencia. Entonces, es muy bonito cuando lo ves así, cuando ves que
venimos de la unidad y vamos a la unidad. Y estamos en un momento que simplemente es un momento como de amnesia, ¿verdad? Cuando estás soñando, Xavi, cuando estás en un sueño, tú has tenido la experiencia de estar en un sueño y como que hay un atisbo de darte cuenta que estás soñando, pero se te olvida, ¿verdad? Y entonces, como se te olvida que estás soñando, realmente pierdes el hilo de lo que estabas haciendo en el sueño, ¿verdad? No te acuerdas de ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago en este lugar con estas personas? O sea, la pregunta es esa. Pues esto es lo mismo. En la vida, de repente es como un sueño y nos olvidamos por muchos momentos de realmente a qué hemos venido. ¿Qué estamos haciendo aquí, no? ¿En qué estamos participando? Entonces, a mí me gusta decir que hemos venido a eso, a reconocernos, a reconocer nuestra divinidad en la existencia, ¿no? Y entonces es un cuento tan bonito, Xavi, que yo, solo de compartirlo y de contarlo, ya para mí, me he ganado el cielo. Y luego los que quieran escucharlo y los que quieran ser parte de esto, pues maravilloso, ¿no? Porque creo que ya es momento de que nos atrevamos a vivir plenamente, a que dejemos el miedo, ¿no? Y empecemos a vivir con eso, como con humor, con amor, o sea, que pongamos lo mejor de nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el propósito. Y yo personalmente hay 3 parámetros que siempre indico, 3 parámetros base, ¿no? Como dices tú, ¿no? Hay que partir de algún sitio, ¿no? Y es el humor, amor y paciencia. Es decir, con los 3 parámetros bien enhebrados, ahí ya tienes ganado, dijéramos, en la conciencia de decir, espérate, a ver qué me estás hablando, ya con una sonrisa en la boca. Tú lo que me estás diciendo está muy bien, pero voy a pasarlo por mis filtros personales que yo tengo. A lo mejor no, tú tienes una visión y yo tengo otra que yo la respeto, naturalmente. Claro. Y a partir de ahí haces el holograma sensitivo y lo que tú dices, en un momento dado, la cúpula que estás creando, por un lado es la física y la otra la cúpula de creación. Y en la cúpula de creación estás tú, está la otra persona y estás generando otra presencia. Y lo que es la 3D es lo de menos. Es la generación de todo el entorno y realmente cuando desaparece el 3D, a lo mejor incluso está la banda energética que se queda. Y es aquí donde vamos a hacer el sentimiento. Claro, porque Xavi, es que tenemos que tener algo muy en cuenta, que es que nuestra mente, o sea, todo el sistema de percepción que tenemos es muy sagrado y tenemos que ser los dueños de ello, ¿sabes? El problema es que nos han programado, nos han enseñado como que cualquiera podía colarse ahí. Es decir, cualquier profesor, cualquier, ¿no? Papá, mamá o lo que sea, nos podían forzar a pensar como ellos. Entonces, hemos sido muy vulnerados. Por eso yo entiendo esto que tú dices de la cúpula de protección, ¿no? Lo veo como que tenemos que también proteger, digamos, todo nuestro sistema perceptivo para ser dueños de él y poder percibir la realidad en base a lo que queremos, hacia donde queremos ir, ¿no? Porque si no, por el camino, efectivamente, se nos cuelan creencias, se nos cuelan cosas que vienen de afuera y que nos desvían de hacia donde queremos ir. Entonces, es muy importante tomar dominio de todo lo que es la mente, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tipo de pensamientos tengo yo en el día? ¿Son pensamientos muy elevados? ¿O qué tipo de pensamientos estoy teniendo? ¿O estoy pensando cosas que realmente me las están induciendo, ¿no? Desde afuera. Pensamientos que yo le llamo velcro, que son pensamientos repetitivos que son inducidos desde afuera. Entonces, eso es una cosa súper importante, ¿no? Tener conciencia de que tu mente es tuya. O sea, yo no te puedo venir a ti a contarte milongas ni a convencerte de que pienses como pienso yo. ¿Sabes? No puedo hacer eso, ¿no? Pero, sin embargo, verdad que la gente sí que lo hace, ¿no? Trata de convencer al otro, de meterse, ¿no? En tu mente, oye, déjame tranquilo, ¿sabes? Cada uno se lo monta como bien puede y eso es importante. ¿No? Esto que has explicado yo lo veo así, como una cúpula de protección para hacernos soberanos, ¿no? El concepto de la soberanía que ahora está tan de moda, pero claro, es que es importante porque venimos de la esclavitud de muchos aspectos, ¿no? Entonces ahora seamos soberanos,
Pero ser soberano es hacerse responsable también de lo que pienso, no solo de lo que digo, también de lo que pienso y de lo que siento incluso. ¿Sí? De lo que siento, soy responsable. Y aquí gobierno yo, o sea, el gobierno, tenemos que ir de un gobierno, ¿no? Un gobierno que está ahí afuera a un gobierno que está ahí dentro, ¿no? ¿Quién gobierna mi psique? Porque si yo no soy el que gobierna, me van a gobernar desde otros. Si yo no soy el que decide, van a decidir otros por mí. Si yo no soy el que controla mis percepciones, van a ser otros los que la controlen. Y me van a seguir moviendo. Me van a seguir moviendo. ¿Se entiende, no? Este tema. Sí, al delegar, dijéramos cualquiera, en cualquier momento de tu vida, al delegar una decisión, no es que acierte ni se equivoque, no has decidido tú. O sea, el problema está que no vas a tener la opción de que si la ha acertado, puede que sea un éxito o no, dependiendo de lo que tú entiendas por acertar. Y si se ha equivocado, puede que sea una equivocación o no. Pero lo que sí que vas a tener es que no vas a tener, dijéramos, la duda de que no decidiste tú. Y cuando no coges partida de actividad de lo que están haciendo otros que dirigen tu vida, pues no pidas al universo, podría haber sido de otra manera. Sí, podría haber sido de otra manera. Pero es que cuando tú tuviste la opción de poder decidir y hacer por ti mismo, por ti misma, no lo llevaste a cabo. O sea que ahora no toca mirar el pasado con los ojos de víctima, porque lo que tenías que haber tenido es, dijéramos, la acción-reacción de ser propiedad de ti mismo para llevar a cabo, no dejar a nadie. Exacto. Y eso para mí es hacerse responsable, salir de la víctima, ¿no? Porque el sistema está muy montado, es un triángulo, yo le llamo el triángulo del drama, que es la víctima, el verdugo y el salvador. Entonces, como decimos, siempre hay un verdugo, ¿verdad? Que es el verdugo, que es aquel que quiere a través de agresiones o a través de manipulaciones, quiere manipularte porque quiere algo de ti, ¿vale? Y esto a veces, y por aquí lo está escribiendo Papo Rubio 6, lo he leído, a veces son los padres, o sea, es triste, pero es verdad, a veces los padres son los que quieren, ¿no? Gobernar a los hijos para que piensen como ellos. Entonces, claro, como tú lo quieres, aceptas que eso entre en ti. Pero si después tú te sientes como una víctima, la víctima lo que busca es un salvador externo. Entonces vas a buscar un salvador. Entonces ahí es cuando entra la religión y te dice que le pidas a Dios que te dé, o al universo, que te dé algo. Y el universo no te puede dar nada que tú no merezcas, que tú no te lo des a ti mismo. ¿Entiendes? Porque eso es quedarte en ese triángulo. La víctima, que le pida al salvador, que lo saque, y luego está el verdugo. Entonces tenemos que salir de ese triángulo que yo le llamo el triángulo del drama. ¿Y cómo salimos? Haciéndonos responsables. Diciendo, bueno, lo que ha tenido que ser es lo mejor que me ha pasado. ¿Sí? Si esto ha sido así, es lo mejor que me ha pasado. Pero a partir de ahora me voy a hacer responsable. Y voy a ser yo el que me saque de esa situación. Voy a ser yo el que decida. ¿Sí? En lugar de sentirme como una víctima que está buscando que lo salven. Bueno, con las herramientas estas que tú indicas en el Homo Deus, le vas a dar, digamos, la fortaleza para no ser abatido por otras conciencias y ser tú mismo y tener esa fortaleza de decisiones. Exacto. Incluso ante la duda, no decidir. Exacto, exacto. Y sobre todo, o sea, yo siempre considero, esto es una base, que cuando tú estás conectado, bien conectado con tu ser, con tu respiración y con... siempre ocurre lo mejor que tiene que ocurrir. Entonces, tampoco hay que darle muchas vueltas. Si tú estás conectado contigo, al final ocurre lo mejor, porque estás como sincronizado, ¿verdad? Con lo que es toda la red de vida. Entonces, es como volver a recordar quiénes somos y sintonizar con nuestra propia naturaleza. Y a partir de ahí, todo lo que sucede es perfecto, porque o bien nos lleva a aprender o bien nos lleva a reconocernos, ¿verdad? Reconocernos en esa experiencia. Y vamos reconociéndonos cada vez, es como que vamos despertando capas más profundas que estaban dormidas. Porque mientras estamos aquí en la existencia física, no paramos de despertar y de reconocer capas y capas cada vez más profundas que estaban siendo dormidas. Y es
el propósito del camino. Por eso yo le llamo el camino del Homo Deus, porque no estoy diciendo que ya seamos, o sea, que ya está, ¿no? Que el camino del Homo Deus es un camino a andar en toda la vida. No tiene un sitio al que llegas. Es el camino, es como la orientación, es como la brújula, es una guía para orientarte, ¿sabes? Pero claro, tú imagínate que llegas aquí en la existencia, vienes de la unidad y te encuentras súper perdido o perdida, no sabes ni por dónde ir y de repente miras a tu alrededor y resulta que tus padres te cuentan unas milongas que te llevan a sufrir, ¿verdad? Y resulta que ponen la televisión y lo que te cuentan es para sufrir. Entonces miras alrededor y no tienes respuesta. No tienes respuesta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que te rodean están enfermas. Lamentablemente es así. Un sistema muy enfermo. Entonces, claro, ahí es donde nosotros los que, digamos, yo no voy a decir los que estamos más despiertos porque tampoco me gusta decir eso, pero sí los que tenemos un camino recorrido interno, podemos ayudar a otros simplemente a que el camino sea más bonito. Aquí dicen, por ejemplo, el camino del héroe, justamente. Es como el viaje del héroe. Lo más curioso, nosotros estamos en el Reino de España los dos, ¿no? O sea, estamos en una zona distraída. Distraída porque realmente cuando es una zona que antropológicamente hablando, ¿no? Ya puesto en tu zona, imaginémonos los que se suponen que están menos desarrollados, que es al revés. Los que se suponen que estamos más desarrollados son los más indesarrollados a medida que avanzamos en la edad. En cambio, los que nosotros tratamos como menos desarrollados empieza con la esencia, empieza con la naturaleza, empieza con las sensaciones, empieza con la naturaleza, el ser y los ancestros. O sea, es aquello auténtica envidia de nosotros los modernos respecto a lo que no hemos tenido y tenemos que abrir conciencia sin tener que retroalimentarnos, ir hacia la zona de los que se supone menos desarrollados para entender dónde estamos, quiénes somos y a dónde tenemos que ir. Y realmente nos encontramos cuando vamos hacia esa zona, que mucha gente no van y desprecian. Total, mira, lo que acabas de decir me ha encantado porque, Xavi, porque yo cuando hice un máster en antropología, ¿no? Y dentro del máster había una rama que se llamaba cooperación al desarrollo. Y entonces la idea tan soberbia, ¿no? de Europa, europea, ¿no? Era, bueno, vamos a Latinoamérica a ayudarlos, a los pobrecitos que están tan mal, para que se desarrollen, ¿no? Entonces yo inventé un concepto en el máster que era lo contrario, era pobre de nosotros que hemos perdido totalmente la raíz y estamos súper perdidos y que ellos nos ayuden, o sea, por favor, mandemos gente para allá. Necesitamos ayuda, ¿sabes? Y así fue como lo hice. Yo me fui a Perú y estuve viviendo en la selva varios años y justamente lo que tú dices, tal cual, o sea, la gente allí la tiene mucho más clara lo que es la vida, o sea, el compartir, las relaciones, la misma medicina también, ¿no? Obviamente. Entonces, necesitamos tener esa experiencia de conectarnos con el origen y cuando estás viviendo en la naturaleza y cuando estás viviendo en comunidades que son, con todos los problemas que tienen, que también los tienen, no lo voy a idealizar tampoco a aquella zona, pero están mucho más cerca de lo que es la naturaleza. Nosotros nos hemos desviado, ¿no? Y me ha gustado esa idea de, hostia, vamos a nutrirnos, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Yo conozco mucha gente de españoles que han abierto los ojos en esos viajes, ¿no? A México, a Perú, y han conectado con el origen. Ahí, tal como tú comentas, es tan simple como salir a la naturaleza y contactar con la naturaleza y entender la naturaleza. Entender el ecosistema real biológico, entender tu ecosistema está tratado con ello. O sea, no es el ecosistema de consumismo que nos han llevado a la deriva, no es el ecosistema de las inercias de cómo hacer en esta vida, de creces, te desarrollas, estudias, te casas, tienes hijos y te mueres. No, hay alrededor unos nodos de energía que se tienen que desarrollar. Los ancestros, la conexión con los ancestros,
con los entes energéticos, con la Pachamama, con los astros, con todo el ecosistema real, dijéramos, que eso la modernidad no te la da. Por eso dices, no, es que cuando vas a sitios menos desarrollados, o sea, menos interferidos y menos distraídos. Claro, pero que son más desarrollados realmente. El camino real, dijéramos, de la conciencia real que se debería tener como humano, que es que estamos deshumanizados. Claro, es que el sistema lo que ha hecho básicamente, la modernidad consiste en desnaturalizar al ser humano. La modernidad es un proyecto para sacar al humano de sus raíces, sacarlo de la naturaleza, del campo, ¿no? Meterlos a todos en ciudades, ahí acumulados como hormigas en departamentos, y a partir de ahí, cuando ya a un humano le sacas el origen, las raíces, claro, anda súper perdido. Por eso es mucho más fácil inducirle creencias y programaciones. Cuando un ser humano lo tienes desnaturalizado, que lo tienes en una vida totalmente artificial, comiendo cosas artificiales, ¿verdad? Respirando un aire artificial. Por eso es que vemos cómo todo va hacia el Homo Deus tecnológico. O sea, el proyecto que ellos tienen, que es un proyecto que tiene muchos siglos, o sea, no es de ahora, esto es algo que viene de antaño. El gran objetivo es poder crear, o sea, poder interferir en la humanidad hasta el punto de tener ganado, ¿sí? Tener seres humanos tan desnaturalizados como lo que te comentaba de los seres humanos híbridos, o sea, que llegan al punto que ellos mismos quieren meterse implantes, que esos implantes a través de la sangre, ¿no? Llegan al cerebro y en el cerebro pueden ser controlados, porque ya hay una tecnología que te permite controlar los pensamientos. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, no me estoy inventando nada. O sea, ahí la tecnología ya se está desarrollada como para poder inducir pensamientos en otras personas a través de chips o a través de incluso lo que se llama como el grafeno, que es una sustancia que es totalmente manipulable con los pulsos electromagnéticos. Entonces, el objetivo es ese, hacia ahí ellos quieren ir, ¿no? Quieren convertirse ellos, por eso te digo, quieren convertirse en Dios de la humanidad y decir, bueno, mira, si toco aquí, pum, toco este teclado, Pepito va a levantar el brazo. Si toco aquí, Juanito va a hacer esto. Eso es el gran sueño húmedo con el que ellos tienen, ¿no? De ese control, ese poder. Entonces, claro, los que sabemos esta farsa tenemos que volver al origen, ¿no? Por eso mucha gente ahora está saliendo de las ciudades y está volviendo al campo. Aquí se está dando ese movimiento muy fuerte, buscando el reconectar con la tierra, ¿no? Como tú decías, con la Pacha. Con la Pachamama. Con la Pachamama. Que es real, ¿eh? Que es real. Hay un tema físico, ¿eh? Físico que yo estoy entre el esoterismo y hardware, ¿no? De lo que sería, dijéramos, el tema de físico. Me gusta mucho. Justamente es complicado. Por eso cuando entiendes los dos conceptos, intentar, dijéramos, hacer el check balance, ¿no? El balanceo de un concepto A con el concepto B, es decir, del esoterismo a la persona que es, si no es ciencia exacta, no se cree nada, el tema. Espera, que me ha desaparecido la compañera. Espera, a ver un momento, que a ver qué momento, que lo voy a indicar. Entra. Es que ha entrado una compañera y la otra se ha asustado. Entra. Se ha asustado, por algo será. Sí, no, porque a lo mejor se ha querido, es nueva en el tema y a lo mejor al estar viendo ahora. Marcia, estás correcta, ¿eh? Es que estamos con el Víctor, Lucía, voy a haceros entrar a las dos para saludaros. Sí, se ha asustado, se ha asustado como diciendo, están hablando, a ver qué pasa, no pasa nada. Os saludo, Víctor, Lucía, Marcia y Luna. Estamos finalizando el programa de Víctor, Lucía directamente, ¿vale? Y seguimos, ¿eh? Ahora os hago entrar otra vez, un momento. Venga, ahora os saco un momentito. Vale. Yo por mi obra mismo he cogido y voy a iniciar tu directo y voy a seguir con el directo, dijéramos, de Caja de Pandora Weekend. Le voy a dar la vuelta, ¿me explico? Me ha parecido correcto no cortarlo. Me ha parecido interesante porque vas en inercia del tema de energías y demás. Es que es correctísimo. Y más lo tuyo es duro porque justamente partes de una licenciatura
y haces un abrecaminos, haces un eshú. Esto al mundo peruano lo entienden perfectamente. Trasladar al mundo moderno del Reino de España, naturalmente para gente con pensamiento abierto que lo van a entender. Y otra gente que tienen que entenderlo, que es lo que decimos de humanizar, ¿no? De no dejar de ser humanos, que nos están deshumanizando en un momento dado. Y ahí tu labor, verdaderamente, Víctor, te lo agradezco enormemente, porque ya te digo, tú más, porque has tenido que pasar un proceso de aptitud porque has ido a la universidad para que te cataloguen y te fichen y te puntúen, y aún así, que podrías sacar tu chapa de licenciado psicólogo y colocarte ahí y no moverte, vas con tu licenciatura y atacas al crecimiento personal sin tener ninguna contraoposición, sin ningún problema, porque entiendes perfectamente lo que decíamos, el parámetro A y el parámetro B. El hardware, en este caso, sería la licenciatura en psicología, y el software, las entidades, el tema, es obviamente ese proceso abierto que estás dando a conocer gracias al Humus Deus. Muy bien. Sí, yo creo que estamos en un momento que hay que sacarse todos los títulos simplemente y hablar, ¿no? Desde el corazón y aquello que nos pueda servir, ¿no? O sea, yo lo que vengo a contar es algo que nos puede ayudar a todos a ser un poco más felices, ¿no? Una consulta. Me preguntan aquí por el tema de la inscripción. ¿Te podría poner yo después un enlace? Sí, no hay ningún problema. Me lo ¿Me escribes pones en en el el chat? WhatsApp. Y aunque estemos en cristales de protección y demás, haré mención al curso. Y tened en cuenta que si a Víctor le va bien, el próximo sábado a las 8 continuaremos con el tema, porque al otro sábado, pensar que es gratuito esta ponencia, totalmente gratuita, y os podréis inscribir. O sea que insistiremos durante el proceso. Pero de todas maneras, me lo escribes y aunque finalice ahora, luego yo haré mención y lo coloco. Me lo escribes en el chat y sin ningún problema. ¿Vale, Víctor? Perfecto. Pues te presento, ya te presento a las compañeras, naturalmente, a Marcia Tarot y a Jen Luna. Que sepáis que Víctor Lucía es un compañero, tal como indica el banner que va pasando, es psicólogo, y vamos a leer el banner ya que va corriendo ya de un lado a otro sin ningún problema, ¿vale? Vamos a quedar el espacio en negro, vamos a leer el banner, a ver si entra. Y Víctor es psicólogo transpersonal, un día ya os he explicado lo que es transpersonal, y doctor, poca broma, ¿Cuánto estuviste doctorando? ¿5 años? Pregunto. Sí. En antropología aplicada a nuevos escenarios de crisis y postdesarrollo. Realiza formaciones y talleres de desarrollo personal. O sea que, poca broma. Víctor Lucía, muchas gracias por tu atención y pasaremos a lo que es la zona de caja de Pandora Weekend de cristales de protección y mancias. Gracias. Muchas gracias, Xavi, por la entrevista. Lo pasas y luego yo lo paso también directamente en el chat y lo pondré en lo que es todo el tema, sin ningún problema. Perfecto, ahora te lo escribo. Un placer. Venga, gracias, Víctor. Hasta luego, gracias. Gracias. Namaste. Pom, 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 pom. Hola, hola. Muy buenos días. Espera, voy a meter el corte, que si no la Giselle me riñe, con vuestro permiso. Esperad un momento. Pom, pom. A ver.